Esto es Charla 11. Hoy entrevistaremos al famoso Carlos García, maestro y escritor uruguayo, autor de libros sobre inclusión para niños. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charla 11. Estamos aquí nuevamente con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola a todos. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, igual aquí. En este episodio, aparte de estar nosotros dos, como siempre, tenemos a un nuevo invitado, igual de interesante que los invitados anteriores. Tenemos con nosotros desde Montevideo, Uruguay, a Carlos García Egurres. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Buenas noches, por lo menos para mí. Sí. Bueno, la gente nos va a escuchar capaz en la mañana, yendo al auto al trabajo, o capaz en la tarde a la hora del almuerzo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Y bueno, ¿por qué tenemos a Carlos con nosotros? Carlos es maestro de profesión, pero también escritor, y se ha dedicado a un tipo de producciones muy interesantes, que es lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Carlos también es presidente de Estaca, ¿cierto? Por lo que entiendo. Exacto, exacto. De la Presidente de Estaca Estaca Maldonado, Maldonado. Uruguay. Sí, Maldonado, Uruguay. Estaca Maldonado, Uruguay. Bueno, así que lo tenemos hoy día con nosotros para poder hablar un poco de lo que está haciendo, de un libro que acaba de lanzar hace poco. Así que, Carlos, queremos saber un poco de ti, si nos puedes contar un poco de tu vida profesional, qué estudiaste y a qué es lo que te estás dedicando ahora. Muy bien. Bueno, yo estudié formación docente, ¿sí? Fundamentalmente en infancia, educación primaria, y luego fui trabajando en el área de discapacidad. Eso lo hice a través de vinculaciones que tuve con educación especial, proyectos de educación especial. Después trabajé en ONGs dedicadas a la atención de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, tanto jóvenes como principalmente adultos. Y bueno, y fui incursionando en ese mundo. Tengo también un diplomado en innovación social de la Universidad del Mercosur, junto a la Universidad Católica. Y bueno, y eso me fue formando un poquito en el área del ámbito social, de la intervención didáctica oportuna, pero también lo que tiene que ver con proyectos de inclusión. Y ahí fui incursionando mucho en la visión social de la discapacidad, algo que para mí fue muy importante, ¿no? Y muy significativo. Más que nada en territorio, cuando empecé a trabajar con personas en situación de discapacidad bastante compleja y en proyectos de inclusión, unido a mi labor educativa. Después, en 2010, por concurso, entré en la Junta Departamental de Maldonado, un órgano legislativo, local, y bueno, trabajar acá también me dio otra amplitud y otro marco funcionario para ver un poquito el tema de los derechos humanos y bueno, y normativas que sirvieron también de trampolín para mí para conocer cómo abordar esta temática. Y en 2020 empecé a incursionar en la escritura de literatura infantil, un poco tratando estas temáticas que considero sensibles e importantes. Excelente, ¿Quieres Carlos. que Muy buen currículum. continúe? No, muy Bien. buen currículum. Me alegra muchísimo que pueda estar con nosotros. La verdad es que es fascinante esto de el aprendizaje, de la enseñanza. Es algo muy difícil. A mí me gustaría saber cómo nació en ti el llegar a ser profesor, esta pasión por la enseñanza. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, es una linda pregunta, me gusta mucho esa pregunta que me estás haciendo. Primero, debo decir que el lugar donde descubrí la vocación de enseñar fue en la misión, indudablemente. Pero es también significativo que mi primer llamamiento, uno de mis primeros llamamientos en la iglesia, ya con 16 años, mi obispo era muy revolucionario para eso, porque en ese momento no se llamaba gente tan joven, me llamó como maestro de la primaria. O sea, la primaria me sugirió y el obispo lo aprobó y fui maestro de la primaria un buen tiempo, hasta que un día vino alguien de la presidencia de la estaca de la primaria y dijeron, este joven no puede estar dando clase. Por la edad, no porque no fueran buenas, pero bueno, la experiencia fue muy buena. Después, cuando cumplí 18 fue maestro de escuela dominical, de miembros nuevos, y eso fue buenísimo porque también ahí me di cuenta cuánto me gustaba la educación para adultos, tratar de hacerlo complejo lo más simple posible. Y estando en la misión me di cuenta de eso también, ¿no? De tratar de desarrollar esa capacidad que yo creo que un buen maestro tiene que tener eso,
Si vos no tenés la capacidad, o si tú no tenés la capacidad de transformar lo complejo en simple, entonces no te dediques a la educación en ninguno de los ámbitos, ni siquiera en lo terciario. Tenés que tener esa capacidad de lo que nosotros llamamos transposición didáctica. Y la transposición didáctica es eso, es el arte, es la habilidad de tomar un concepto muy abstracto, muy complejo y poder transmitirlo de la mejor manera para que otras personas puedan seguirlo multiplicando. Y bueno, y eso yo lo descubrí en la misión, ¿no? Recuerdo un área puntualmente donde habían personas con un desarrollo educativo muy simple, muy sencillo, tal vez muy básico. Y bueno, y tratábamos de enseñarles conceptos como el padre, el hijo, no sé, conceptos muy básicos, la oración, que éramos hijos de Dios y se hacía difícil. Y recuerdo una ocasión en que me encontré en la tierra, ¿no? Del patio donde enseñábamos a esa persona, con un palito, dibujando en el suelo estos conceptos, y así como el plan de salvación. Y ahí me dije, bueno, Carlos, vos lo podés hacer y lo haces bien. Y vi que la gente comprendía eso, ¿no? Y bueno, y después fui generando material didáctico, una cosa que me encanta, creo que el educador tiene que generar material didáctico, siempre, de la manera que fuera. Y bueno, y en la misión empecé a tener mis materiales, mi batería de cosas para enseñar estos principios. Y bueno, una vez que volví a mi hogar, supe que quería ser docente. Oye, Miguel, ahí tenemos para otro capítulo de ver el impacto que tiene la misión en nuestras vidas profesionales. Por Y supuesto. eso pasa en muchos casos. Y bueno, no va a faltar la presidenta de la primaria que esté escuchando nuestro podcast y se pregunte, ¿pueden ser los presbíteros o las mujeres jóvenes maestros de la primaria? ¿Sabes qué dice el manual sobre eso, Miguel? ¿O no? ¿O Carlos? Yo creo que no, porque creo que Claro, ahora tiene no. que Creo ser que un tienen que ser adulto. casados. No, Sí. no tiene que ser casado, no. No, no tiene que ser casado. Eso lo tengo claro. No tiene que ser casado, pero tiene que ser un adulto, porque ahora con las normas de protección para los niños y jóvenes, Ah, sí, tiene claro, que ser tiene un que ser el... adulto y además ese adulto tiene que estar acompañado. De hecho, mi hijo, que acaba de salir de la misión a Perú, Lima, estaba sirviendo como maestro de escuela dominical, perdón, de de valientes, la primaria. de la De primaria, valientes, sí. sí. Mira. Que genial, creo que uno de los llamamientos que más disfruté fue cuando fui director de música de la primaria. Era genial estar con los niños. Bueno, Buenísimo. y, y siguiendo con lo de tu currículum, ¿qué estás haciendo en la Junta Departamental de Maldonado? Yo en Bueno, la, aclaremos también un poco lo que es el departamento. Vendría a ser como las provincias en Argentina o los sí, estados en otros exacto, países o las exacto, regiones acá en Chile. ¿Cierto? exacto. Es el departamento. ¿Qué es lo que haces Sí. ahí? Recuerden que Uruguay es un país bastante más pequeño, del tamaño de una provincia de la Argentina, tal vez. Claro, Y bueno, y está subdividido en departamentos, y cada departamento tiene su gobierno local. Yo acá soy administrativo. En algún momento estaba en el área de comisiones, es decir, atendiendo las comisiones de los distintos representantes, distintas temáticas, por ejemplo, derechos humanos, trabajo, turismo. Entonces haces como de secretario, de escriba, de asesor, o sea, trabajás apoyando al cuerpo, vamos a decir, político, a los señores ediles electos, haciendo todo el Ujú. trabajo administrativo y también de acompañamiento. Después me pasaron a recursos humanos y ahora estoy en un área que es totalmente diferente, que es contaduría. O sea, he estado en todas las áreas. Y siempre tenemos que estar trabajando, por eso esta noche estoy acá, acompañando al plenario, ¿no? Las sesiones del plenario, donde nosotros también asesoramos y acompañamos con lo que tiene que ver con el reglamento y todo eso. entonces no te dedicas como de manera exclusiva a escribir. No, 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 no. Siempre he sido Ya. muy polifacético en mi vida. He sido auxiliar contable durante mucho tiempo también. He llevado los números de algunas empresas y creo que eso hizo que en este organismo también terminara en este rubro, en esta parte, ¿no? de la administración. Pero bueno, eso me ha dado también una riqueza enorme en distintos ámbitos y una riqueza personal, ¿no? Que ha sido bueno. Yo creo que una persona tiene que aprender a ser lo más dúctil posible en distintos ámbitos y explotar sus capacidades, ¿no? Claro. Excelente. A mí me parece interesante que una persona pueda hacer esto de ser
no sé, de tener tantos intereses, tal vez distintos, que Diverso. se combinan, pero tantos intereses distintos. ¿Cómo puedes combinar tú el llamamiento en la iglesia, un llamamiento que requiere Es demandante. mucho tiempo, muy demandante exactamente, tu familia y también tu pasión por la enseñanza y todo esto? Y Bueno, tu trabajo. Claro. exacto. Miguel, para contestar tu pregunta, primero quiero contarte que desde niño no me podía decidir qué era lo que quería hacer y siempre me anotaban muchas cosas a la vez. Entonces, esto es algo que viene con mi naturaleza. Mi esposa dice que a veces no sé distribuir bien la energía. Pero bueno, de hecho, llegó un momento en mi vida en que antes de ser presidente de Estaca, yo era obispo, director en un colegio, trabajaba en la Junta Departamental y además era miembro de una comisión de la ONG Juana Guerra, que es una ONG que está acá en donde yo vivo, que se encarga de ayudar a personas con discapacidad intelectual y motrices asociadas. O sea, todo eso tenía, ¿no? Me faltaba ser presidente o miembro de la comisión del barrio donde vivo, físico. Eso lo tengo Claro. prohibido. Mi señora me dijo, no, en la copropiedad no te metas. No sé si cómo se llama ahí en Chile, pero bueno, cada copropiedad, cuando nosotros vivimos en un barrio cerrado, tiene una copropiedad, entonces ahí hay un reglamento y hay una comisión. Eso lo tengo prohibido, porque es otra actividad que no. Sí, Pero bueno, sí, mi señora es eso acá. Mi, mi esposa es presidenta de eso acá. bueno, a mí me han venido a buscar varias veces los vecinos, pero lo tengo prohibido, una cosa más no. Pero bueno, en realidad, hoy por hoy lo que hago es, además de la Junta Departamental, me dedico fuertemente al tema de los libros, dejé la docencia directa, recorro gran parte del país, de hecho ahora tengo la agenda llena hasta julio, hasta de julio para adelante, de distintos eventos, participo de programas en la radio, televisión, voy a escuelas, colegios, secundarios, doy charlas con adultos, con profesores, o sea, voy transmitiendo estos conocimientos que he desarrollado en el ámbito de la educación inclusiva. Y me encanta hacerlo. Entonces, si bien me lleva energía, voy tratando de modelarlo a mis tiempos. Y yo en el trabajo que tengo en la Junta tengo horario libre, o sea, tengo que cumplir ciertas horas en la semana, pero las Qué voy bueno. manejando exacto de lunes a Maravilloso. viernes y eso me da una plasticidad que me permite hacer eso, ¿no? De hecho, hoy estoy hasta tarde haciendo trabajo, estuve hasta tarde haciendo trabajo justamente porque ayer estuve en una entrevista en un canal, entonces llegué más tarde a la oficina. Entonces, por suerte, es una bendición enorme que tengo este trabajo que me permite ejercer en los otros ámbitos. Y bueno, y como presidente de Estaca, sigo el consejo del Elder Rembrandt, que vino a Argentina hace 2 años, creo, y nos reunió todos los presidentes de Estaca, determino un tiempo semanal que dedico a la iglesia y cuando ese tiempo se cumple, te arrodillas, entregas el resto al Señor y sigues con tu trabajo, con tu familia y con lo que tienes que hacer. Soy muy cuidadoso de eso o intento ser, a veces te dan situaciones, pero Claro. generalmente soy muy cuidadoso con eso. Tengo mi día para mi matrimonio, para salir, para tomar ese tiempo, para mis hijos, para mi familia. Trato de organizarme. Me llevó años. Fui 2 veces obispo y la primera vez con 28 años, o sea, me llevó años Jovencito. aprender a manejar el tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que lo tengo más o menos dominado. Qué bueno. Bueno, entonces nos sentimos privilegiados porque hayas dejado este tiempo para nosotros. ¿No? Bueno, volviendo al tema de lo que estás haciendo ahora, bueno, has publicado unos cuentos para niños, cuentos infantiles que son cuentos inclusivos. Y también hace poco lanzaste un libro que es sobre el acoso escolar, Exacto. también enfocado en niños. Quiero que nos puedas comentar un poco de dónde salió ese interés de poder hablar primeramente sobre la inclusividad. Nos dijiste ya que estuviste trabajando en una ONG que tenía relación con eso. ¿Fue ahí? ¿Fue antes? Si nos puedes más o menos aclarar eso. Bueno, el camino sería así. Como maestro en el aula, por supuesto que tuve ocasión de tener niños en situación de inclusión, con discapacidad intelectual o alguna motriz también. Y siempre tuve la inclinación
pese que en aquel momento no tenía al inicio la formación para eso, ¿no? La formación en educación especial, siempre intenté ser empático, tratar de desarrollarme en ese ámbito, buscar apoyo de otras personas. Y bueno, empecé a incursionar y me fui formando al respecto de eso, participando de distintas instancias de formación. Y ahí, bueno, empezó a surgir mi anhelo por aprender más sobre la educación inclusiva. Eso me llevó de un lado a otro, de una institución a otra, de un proyecto a otro, cada vez más inclusivo, hasta que después me invitaron a participar de la ONG Juana Guerra, que ya era un proyecto mucho más ambicioso, si se quiere. Estamos hablando de adultos en situación de discapacidad intelectual, donde era un campo que yo no conocía, si bien yo tenía la experiencia de la misión, ¿no? Porque la misión uno no la ve así, pero es una experiencia de educación para adultos, 100%. Y bueno, y hicimos acá, me tiré al agua y me cambió la vida, ¿no? Después del Evangelio, creo que eso fue uno de los hitos de mi vida, porque después me formé en lo que se llama el marco social o la visión social de la discapacidad, el modelo social de la discapacidad, y ahí hice un clic muy importante. Después vuelvo al aula con niños y ya mi visión era diferente y quería transmitirles esto, que después si quieren les explico un poquito más al respecto de qué es la visión social de la discapacidad, porque me parece que es el tema importante o de lo que más les podría aportar. Sí, Y por esto es un favor. concepto complejo, pero se puede hacer simple. Y empecé a vislumbrar, a ver, a analizar, a estudiar la literatura infantil al respecto y cómo se abordaba la discapacidad y los personajes con discapacidad en la literatura infantil, y encontré que si bien habían muy buenos esfuerzos, no estaban en el marco de esta visión que está amparada en la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad de 2007 en el marco de las Naciones Unidas. Entonces dije, bueno, este material no está, siempre me gustó escribir, siempre escribí para mis alumnos, es hora de que lo haga yo. Y así surgió los primeros cuentos, que en principio eran simplemente un cuento en una hoja A4 impreso y leído a mis alumnos, y cuando comprobé que eran de buena recepción, decidí invertir junto con mi familia en estos cuentos que cuando se publicaron, imagínense en plena pandemia 2020, a la semana eran 4 títulos, 4 cuentos diferentes, 4 libros diferentes. A la semana la primera edición se agotó en el país. Y bueno, ya vamos por la 8ª edición, ya no son 4, son 6 cuentos inclusivos, y ahora recientemente, este mes, para conmemorar el Día del Libro, porque en Uruguay nosotros celebramos el Día del Libro no en abril, sino en mayo, porque es la fundación, el 26 de mayo es la fundación de la Biblioteca Nacional en Uruguay, ese es nuestro día. Para conmemorar eso se publicó el libro Basta de Bullying, Sé valiente, no te calles, detente. Y bueno, la idea es seguir escribiendo sobre temas sensibles que a veces no sabemos cómo abordar con nuestros niños y hacerlo de una manera fácil, sencilla, pero adecuada, asertiva. Y ese es el proyecto en el que estamos embarcados. Tenemos una especie de editorial familiar que se llama Deseret Learning, a través del sello que publicamos nuestros libros, pero también con Deseret Learning ayudamos a cualquier persona que quiera publicar su libro. Entonces ya tenemos un equipo de ilustradores, diseñadores, correctores, y bueno, ya vamos como por el 6º libro también que hemos ayudado a publicar a otras personas. Ah, buen aviso de utilidad pública también ese. Esa es Claro. otra actividad, me faltaba esa actividad, la actividad de editor. Claro. Tú ibas a preguntar algo, Miguel, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los temas, si bien tú hablaste de la inclusión, la discapacidad, pero cuáles son los temas de qué se tratan tus libros? Por ejemplo, no sé, tú hablaste del bullying, es un tema muy fuerte hoy en día. ¿Qué tal es la inclusión de las personas de distintas razas o de las personas que tienen problemas motrices o, no sé, mi hija, por ejemplo, estuvo enferma por un par de meses que no podía escuchar nada por un resfriado mal cuidado, que fue interesante eso. Pero cuéntanos tú de qué se tratan tus libros, así a grandes rasgos, tal vez. Bien, vamos a comenzar primero
Vamos a hacer una división. Primero voy a hablar de la colección de los cuentos inclusivos porque ellos tienen una naturaleza y un propósito. Y es Ok. transmitir justamente lo que les hablaba de la visión social de la discapacidad. ¿Y qué es eso? Es comprender que hay un concepto de diversidad funcional que hace que las personas funcionemos de una manera u otra diferente y percibamos el mundo de una manera u otra según las capacidades que tenemos y según también algunas limitaciones que tenemos. Pero cuando hablamos de discapacidad, eso que tanto nos cuesta hablar, que no sabemos si decir capacidad, discapacidad, especiales, bueno, cuando hablamos de eso tenemos que decir personas en situación de discapacidad, ¿tá? Porque ese es el nombre que ellos eligieron, o personas con discapacidad. No decimos personas especiales ni capacidades especiales, porque capacidades especiales tienen los vasos, los recipientes, ¿tá? Y especiales son las pizzas, ¿tá? Y somos todos, por decirlo de alguna manera. Ajá. Cuando hablamos de una persona en situación de discapacidad, tampoco decimos un discapacitado, ¿tá? Decimos una persona. Pero ¿qué significa la discapacidad? La discapacidad no tiene que ver tanto con la limitación que las personas tienen, sino con las barreras que esa persona enfrenta. Y esas barreras son un constructo social. Para poner un ejemplo sencillo y práctico, si yo invito a mi amigo Nicolás al cine, y al llegar al cine para ingresar a la sala hay escaleras, y mi amigo Nicolás se traslada en silla de ruedas, esa escalera configura una barrera. Por lo tanto, la discapacidad está definida en ese momento por esa escalera. Si se pone una rampa o un ascensor para que él pueda acceder a la sala, en ese momento la discapacidad no impide, no existe, de hecho, existe su limitación y él puede acceder libremente a la sala de cine. Si voy con mi amigo sordo a la misma sala de cine y llegamos hasta la sala y la película no tiene subtítulo o no tiene una imagen con el intérprete, ahí hay una barrera y mi amigo no va a poder disfrutar de la película. Por tanto, esa barrera hace que la discapacidad aparezca, pero si están los subtítulos o está la interpretación por señas, entonces no está la barrera y la discapacidad desaparece, lo que hay es una limitación. Y ese es el concepto que tratamos de transmitir. En los cuentos inclusivos, por darte un ejemplo, uno de ellos se llama Anucci, es una niña que todo el mundo dice, bueno, pero Anucci es la persona que tiene discapacidad. No, Anucci no es la persona que tiene discapacidad. Anucci es una niña que vive una situación como cualquier niña, encuentra unos cachorritos, los quiere llevar a la casa, no puede, ella es inmigrante, llegó al país, están rentando el lugar, no pueden tener mascotas. ¿Quién va a aparecer a ayudarla? Su amiga Sofía, que tiene síndrome de Down y que aparece en el cuento con las características de una persona con síndrome de Down, con sus características personales y a través de su capacidad, de lo que puede hacer Sofía, le ayuda a resolver el problema. Cuando yo te contaba de los libros que anteriormente había estudiado respecto de cómo se aborda la discapacidad, generalmente, o por lo menos todos los que yo tuve, siempre era así. El personaje con discapacidad necesita ser incluido, necesita ayuda, lo discriminan, hay que entenderlo, hay que apoyarlo. Eso no era lo que yo quería. Lo que yo quería era que el personaje con discapacidad en el libro apareciera a aportar. La discapacidad era una característica de su forma de ser, como en mi caso, tener lentes o medir 1,60. Pero en este cuento es lo mismo. Las características del maestro Nicolás en el libro de Oscar es que se traslada en silla de ruedas. La característica de Josefina en el libro de Diego es que tiene síndrome de Down. Perdón, es que tiene autismo. La característica de Sofía en Anucci es que tiene síndrome de Down. En Martín, la característica de Silvia es que es ciega, pero ninguna de esas cosas son las que más importan. Lo que importa es lo que Josefina hace para ayudar a Diego, su habilidad con la música, lo que hace Silvia para ayudar a Martín, su habilidad con las artes marciales, o lo que hace el maestro para ayudar a Oscar, su habilidad en la enseñanza, en lo que transmite y en la resolución de problemas. Surgen esos 4, tuvieron muy buena recepción y escribidos más que son producto de la evolución del propio público, de los lectores. Y ahí incluí como personajes algunos de mis lectores. El libro Martu está dedicado a Gabo, que es un niño que tiene AME, atrofia muscular espinal, se traslada en una silla de ruedas eléctrica, y ahí aparece él para ayudar a Martu a sentirse incluida porque se acaba de mudar y no conoce a nadie en el lugar. O sea, damos vuelta a las cosas. No victimizamos a la persona con discapacidad, naturalizamos su condición y visibilizamos su realidad. Porque las personas con discapacidad no necesitan tanta ayuda como necesitan oportunidad. Lo que necesitan es oportunidad. Oportunidad de trascender como cualquier ser humano, de aportar.
Todos necesitamos aportar a nuestra sociedad. Una persona con discapacidad, con una pensión y permaneciendo en su casa, eso no le va a ayudar. Esa persona necesita la oportunidad de trascender. Hay una serie, un documental que me encanta muchísimo, que es chileno, y está muy bien hecho, que se llama Niños, y habla de la realidad de algunos adultos con síndrome de Down, y el nombre Niños está puesto de manera, digamos, con doble sentido, porque ellos lo que quieren decir es que no son niños. Está muy buena ese documental, lo recomiendo porque nos hace pensar un poquito de cuántas oportunidades y cuánta capacidad de decisión le damos a una persona con discapacidad de su vida y por qué a un adulto con discapacidad lo tratamos como un niño cuando no es un niño. Todo esto está reflejado en mis cuentos a través de personajes reales en los que me inspiro y que están allí dedicados a esas personas. El personaje de Sofía es una persona real en un contexto de ficción donde coloco a Sofía para ayudar desde lo que yo sé que ella puede hacer. Por supuesto que cada libro me lleva una investigación de la persona, de la situación de discapacidad. De hecho, este año va a salir otro de la colección de los cuentos inclusivos con una discapacidad de la que yo tuve que investigar muchísimo porque yo no conocía, que es el tema de las personas sordas. Y ahí aparece una familia sorda, una mamá y un hijo, interviniendo en la vida de una niña que se llama Clara, a la que van a ayudar. Y así, pues de eso van los cuentos inclusivos. Con Basta de Bullying, bueno, es una temática diferente, pero también es una temática sensible. Y yo soy un convencido de que a los niños no hay que ocultarle las cosas, solamente hay que hablarles de manera adecuada. Y también estoy convencido que cuando nosotros le transmitimos a los niños valores adecuados, estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad más solidaria e inclusiva, que ese es mi eslogan, ¿sí? Ese es mi propósito, contribuir a eso. ¿Por qué? Porque los niños no son el futuro de la sociedad, son el presente. Los niños nos transforman, los que tenemos hijos sabemos, nos cuestionan, nos hacen cambiar nuestra manera de pensar. Mis hijos fueron los primeros que me dijeron frente a un comentario, papá, eso no está bien, eso es discriminatorio, tenés que pensar diferente. Y bueno, vaya que sí han transformado la sociedad para mí y mi entorno. Y de la misma manera, cuando escribo mis libros, siempre digo, los escribo para niños, pero les hablo a sus padres y a sus familias. Y la respuesta que he tenido ha sido muy satisfactoria, porque los libros están escritos para niños, pero te puedo decir que tengo muchos seguidores adultos que me llaman y hasta que se emocionan con algunas partes de mis libros y me lo comentan. Buenísimo. Sí, sí, Carlos. Bueno, escuchaba lo que decías y cómo hacías este análisis de tus propios libros y que es genial cómo al final son los que desde nuestro punto de vista tienen discapacidad, quienes son los que destraban los conflictos que hay en tus cuentos, que son los que ellos llegan a solucionar la situación desde... Y lo que podemos interpretar de ahí que las personas que están contando el cuento también tienen una cierta discapacidad. Porque al final, desde ese punto de vista, del punto de vista de que al final es la sociedad o cómo nos ordenamos socialmente a nosotros mismos, es lo que pone esos obstáculos, quienes son los que crean la discapacidad. Más que nosotros nacemos con algo, alguna manera o alguna Limitación. capacidad o alguna limitación particular. Al final, nosotros somos discapacitados y llegamos a Alemania y no sabemos alemán. Estamos en una situación de discapacidad. Y así como teniendo ese punto de vista de normalizarlo, creo que eso hace que tus libros sean únicos dentro de toda la literatura que hay actualmente, como tú lo ibas diciendo. Hace que sea una plataforma de enseñanza que permite sacar otro tipo abordar la enseñanza de una manera diferente en cuanto a la discapacidad. Y eso es genial, de verdad. Muchas gracias por eso, porque cuando yo mismo, cuando lo estaba estudiando, se me abrieron muchas ventanas
en mi mente, así como menciona uno de tus cuentos, estas ventanas mentales. Se me abrieron algunas cuantas ventanas en cuanto a cómo ver la discapacidad y verme a mí también como discapacitado, como persona en situación de discapacidad en diferentes aspectos, en que capaz de repente no nos percatamos, pero también somos nosotros los responsables como parte de la sociedad de poder levantar esas barreras o esas mismas barreras, ponerle rampas para, para poder pasar. Y Carlos, ya vamos a hablar en cuanto al tema del bullying, del acoso escolar, que queremos hablar sobre eso también. Pero ¿cómo has visto esto de la discapacidad, el tema de la discapacidad, no solamente en la escuela, como lo has mencionado tú en Uruguay, y creo que es algo que es transversal, si es que no en el mundo, a lo menos en Latinoamérica, que es donde nosotros tenemos más o menos alcance? ¿Cómo lo ves en la iglesia? Bueno, Esta conferencia general fue histórica en Latinoamérica porque hubo muchos países donde transmitieron la conferencia general en lengua de señas. En Chile se hizo, también sé que en Argentina se hizo, en Bolivia, en Perú y también en otros idiomas específicos de ciertas minorías. Y, pero hay cosas que estamos atrás, hay cosas que podemos mejorar. bueno, yo primero lo que quiero decir antes de contestar tu pregunta, que esto que yo hablo del marco, de la visión social y todo, no es algo que yo creé, ojo. Es algo que yo asimilé, y si les gusta el tema, les recomiendo leer a Agustina Palacios, de la Universidad de Buenos Aires, no de La Plata, que es una profesional en esto y tiene un libro que se puede descargar gratuitamente. Hay páginas que lo tienen, que es La visión social de la discapacidad en el marco de la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, yo lo que hice fue tomar esa visión, trabajar sobre esa visión y como me dijo una referente acá que lleva años trabajando, me dice, ¿cómo hiciste, Carlos, para algo tan complejo llevarlo a algo tan simple? Bueno, supongo que es un don que Dios me dio para poder transmitirlo. Yo siempre digo que si un conocimiento es tan complejo que no se le puede transmitir a la persona más sencilla o al niño, entonces ese conocimiento no es del todo tan importante. De alguna manera los seres humanos de menor desarrollo intelectual tienen que poder entender algunos conceptos complejos y tiene que ver con lo. Ahora, respecto a la discapacidad y la iglesia, yo pienso que nuestra iglesia es un ejemplo de eso. Si bien todavía hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, creo que ya en la señal que siempre dio la iglesia, por lo menos en Uruguay, de que nuestros edificios siempre fueron accesibles o intentaron ser accesibles con las medidas arquitectónicas que se exigen para eso, porque hacer accesible no es solo poner una barra en el baño, tiene que haber dimensiones para que la silla pueda girar y demás. Yo creo que en eso la iglesia ha sido pionera a nivel mundial, por lo menos en mi conocimiento desde Uruguay, de otros edificios religiosos. La iglesia siempre ha sido muy inclusiva. La visión social, yo lo uno. Y por eso a mí se me resultó fácil cuando empecé a estudiar la visión social con los planes de autosuficiencia de la iglesia. Los planes de autosuficiencia de la iglesia te diría que reflejan o la visión social de la discapacidad y los planes de autosuficiencia como que van juntos. Porque yo aprendí en los planes de autosuficiencia que nadie es tan limitado que no tiene algo para dar. Y hablan mucho de la dignidad humana, hablan mucho del desarrollar talentos, y eso es de lo que estamos hablando en esta visión. Entonces creo que la iglesia está en su concepción y en sus marcos y en sus edificios bien. Claro, si tú me dices pasa esto, pasa aquello, de repente no estamos llegando a esto en Uruguay, por ejemplo, la comunidad sorda de la iglesia. Sí, obvio, pero hay algo que tenemos que tener claro. Eh, es un referente mundial que trabajó toda su vida en Inglaterra por la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Eh, ahí quiero hacer un comentario aparte. A veces cuando se habla de inclusión, se habla de inclusión educativa. La inclusión educativa es aparte de algo más grande que la educación social, la inclusión social. Ese es el objetivo, porque inclusión educativa general no sirve. ¿Tá? O sea, ¿para qué hacemos la inclusión educativa? Inclusión social que está por encima de todo. La iglesia, con forma
de abordar ese tema está generando inclusión social. Porque de repente una persona que no tiene la oportunidad de participar en otro ámbito, que tiene intelectual en la iglesia, lo hace. Por ejemplo, da un discurso. Por ejemplo, participa de una ordenanza. Por ejemplo, puede ser hasta secretario, consejero o partícipe en un llamamiento. Eso la iglesia lo viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, ahí la iglesia es inclusiva, porque está dando oportunidades de servicio a todas las personas. ¿A partir de qué? De sus habilidades. Volviendo a lo otro que te decía, que decía David Towell, me enseñó, la inclusión no es una meta, es un camino a recorrer. Entonces, claro, siempre va a haber algo más para hacer, siempre va a haber algo más que mejorar, siempre va a haber algo más que modificar. El tema es, hablando de lo que decía Yamil, es, yo tengo presente las barreras que voy construyendo y cómo derribarlas. Algunas que las hago sin darme cuenta, voy construyendo barreras, porque la discapacidad es algo que construimos la sociedad. Si todos fuéramos ciegos, obviamente nos manejaríamos sin ningún problema. De hecho, si tú lo dijiste, Yamil, si vas a una reunión de personas ciegas, van a comunicar de la mejor manera. Y tú no vas a saber cómo comunicarte. Entonces ahí vas a tener el problema tú. Ahora, quiero aclarar algo porque es importante. Tampoco podemos decir todos tenemos discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad aparece cuando hay un límite, no, una limitación, hay una barrera que impide que yo pueda participar a causa de mi limitación. Vamos a ponerlo en este orden. Si yo, por tener una discapacidad intelectual, me impiden estudiar o acceder a algún bien cultural o llegar a un lugar, entonces hay una barrera y hay discapacidad. Si yo, por ejemplo, tengo la limitación de que no sé inglés, pero voy a Estados Unidos con un traductor, ahí no hay discapacidad, hay una limitación. La discapacidad siempre implica que la persona no puede ser partícipe de un bien cultural ni de un derecho como puede ser el votar, ¿ah? O de una limitación institucional. Ahí es cuando hay discapacidad. Si no podemos decir, bueno, todos tenemos discapacidad, bueno, entonces como todos la tenemos, no reconozcamos los derechos que otras personas que la están de alguna manera sobrellevando necesitan para poder librar esas barreras. Todos tenemos limitaciones, pero la discapacidad aparece cuando mis limitaciones se enfrentan a una barrera que me impide acceder a un bien cultural, a un derecho, ¿sí? O a la participación en algún ámbito, ¿sí? Y lo que hablaba sobre que todos construimos y nos damos cuenta, me gustaría contarles una experiencia. Cuando yo publiqué los primeros cuentos inclusivos, para mí eran 100% inclusivos, pero yo los escribí desde mi trabajo que era en el conocimiento de las personas con discapacidad intelectual. Y los libros estaban escritos y estaban en audio, yo digo, con ciegas también, y los publicamos. En una de las primeras reuniones vino una persona de la comunidad sorda y me dijo, Carlos, necesitas hacer algo con tus libros para las personas sordas. ¿Por qué? Digo, si los niños pueden leer. Sí, pero la lengua oficial de una persona sorda natural es la lengua de señas. Y un niño no va a poder leer esto. Algún adulto, si nació sordo, no va a poder leerlo de esa manera. Necesitas hacerlo en lengua de señas. Entonces dice, yo creí que era inclusivo y estaba imponiendo una barrera para un niño. Vamos a hacerlo en lengua de señas. Y el gobierno local me ayudó, me brindó los intérpretes y lo pudimos hacer y hoy está, es una versión libre, tanto como la versión de audiolibro para ciega o para cualquier otra. ¿Por qué les cuento eso? Porque yo, aún creyendo que mis cuentos eran inclusivos y hablando de la inclusión, había una barrera que yo no la había contemplado. Y puede que mañana me enfrente a otra y pasado a otra. ¿Qué significa? Que tengo que ir reconstruyendo, deconstruyendo y volviendo. Si queremos ser inclusivos, lo que hay que hacer es estar pensando todo el tiempo qué barrera necesito derribar. Y cuando me enfrento a una, hacer por derribarla. Y eso es lo que hace la iglesia. Por ejemplo, pensemos en los misioneros de servicio. ¿Cuántos jóvenes durante mucho tiempo no pudieron servir a causa de una discapacidad? La iglesia empezó a repensar eso y dijo, bueno, vamos a derribar una barrera, vamos a construir y vamos a dar una oportunidad de una misión de servicio. Eso es inclusión. Por eso, si bien en la iglesia todavía queda mucho camino por recorrer, yo creo que la actitud es la correcta. Y sé que se están llevando prácticas
que intentan favorecer la inclusión. Algo más que me gustaría decir es, a nivel mundial me preocupa más. Cuando hablamos de Mm, los objetivos para el desarrollo, y yo lo dije en un seminario en el que estuve de la Fundación Roble, algunos compañeros, la gran olvidada, y lo dije en el Instituto Nacional del Mercosur, es la discapacidad. En esos objetivos, la discapacidad aparece solo enunciada en la parte de inclusión educativa, como si eso se limitara a la educación. Cuando habla de derribar desigualdades, habla de la mujer, del género, de la raza, todo está bárbaro, es aceptable y es necesario, pero la discapacidad es la gran ausente. No hay proyectos objetivos claros que tengan en cuenta, ¿sí?, a la discapacidad en su amplio sentido de la palabra. Porque vuelvo a decir, un capítulo, me los leí todos buscándolos, un capítulo dedicado a la educación inclusiva, eso no es atender a las personas con discapacidad. Atender a las personas con discapacidad es educación, es trabajo, es participación, es autodeterminación, es independencia, es un montón de cosas. Y yo siempre que lo digo lo puedo, siempre que puedo lo digo, es así. O sea, es una gran ausente en la agenda mundial, más allá de que en el ámbito de la ONU y por amplia mayoría de los países existe una declaración, como les conté, desde el 2017 que apoya esto, ¿no?, estos derechos que deben ser reconocidos en todo el mundo. Pero a veces es la gran ausente, muchas veces es la gran ausente. sí, toda la razón. ¿Tienes pensado tal vez más adelante desarrollar algo, algo más masivo? Si bien los libros también son bien masivos, pero no sé, ahora está muy de moda el tema de las animaciones para niños pequeños, el traducirlo a otros idiomas tal vez. ¿Tienes pensado así expandir mucho más este proyecto que tienes? Miguel, mis primeros 4 libros están en inglés y en portugués en Amazon. El tema es Excelente. que para el mercado, por ejemplo, norteamericano o europeo, se hace fácil porque los costos para que impriman el libro y lo lleven bajo demanda son relativamente bien porque no les cobran un costo de envío importante. Sin embargo, para el mercado sudamericano, no sé México, creo que México también lo pueden hacer, sería muy caro. Ujú. Entonces, claro, para Europa, Amazon para Europa y para Estados Unidos, como te digo, da esa posibilidad, porque no me sería viable a mí Ujú. impresión de libros en portugués y tratar de venderlos desde acá, desde Uruguay, ¿no? Claro. Salvo que fuera a través de alguna editorial o algo, derecho de autor y eso, que bueno, yo estoy abierto a lo que venga en ese sentido. Pero están, sí, están en inglés y están en portugués los primeros 4. Y bueno, se han vendido, sí, a través de la plataforma, no como el libro físico, si bien lo obtienen de manera física, y bueno, es una manera. El tema de la animación también está pensado. Hay unos costos enormes para la animación, mucho más allá de lo que yo pude haber imaginado. Bueno, y eso hace que se detenga un poquito la cosa, pero yo siempre estoy abierto a ir a más. Excelente. Genial. Carlos, ahora pasemos al otro tema, el bullying o el acoso escolar, que ese es el nuevo proyecto que ahora ya lanzaste. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué saltaste de lo que son estos cuentos relativos a la inclusividad de personas en situación de discapacidad a lo que es el bullying? ¿Hay algún paralelo o quisiste ir a otra cosa totalmente diferente? Bueno, yo creo que hay un paralelo en el sentido de que como cristiano, ¿no? Como miembro de la iglesia, pero como parte de una comunidad cristiana mundial, uno tiene que ponerse en el lugar del otro y estar con el que sufre, con el que necesita una mano, con el que necesita que se le escuche, con el que necesita una voz. Y yo intento ser esa voz. Primero, cuando se trata de niños en situación de discapacidad y adultos también. Y hoy quiero ser la voz de esos niños, jóvenes, adolescentes que están pasando por situaciones de acoso escolar, que comúnmente se les llama bullying. En realidad a mí el libro me hubiese gustado más que se llamara, que hiciera referencia a la palabra acoso escolar, pero bueno, por un tema de marketing y de visibilidad y de que los niños es el término que manejan, el libro se llama Basta de bullying. No tendría tanto éxito si llamara Basta de acoso escolar. Entonces quedó con ese libro, ese nombre, Basta de bullying.
Y bueno, y surge la idea, primero porque está en el ámbito educativo, yo ya he tenido que manejar estos temas, en el ámbito personal, ¿no? Eh, y dentro de las presentaciones que yo he hecho en mi país, en distintos puntos, desde escuelas que nosotros le llamamos escuelas rurales, no sé cómo le llamarán ustedes, escuelas que Escuelas están en rurales el en Chile también. campo, exacto, muy pequeñas, muy alejadas de todo, hasta escuelas urbanas muy grandes, tanto públicas como privadas, donde he podido dar presentaciones, a veces también presentaciones que se he hecho en el teatro o en otras instancias de taller. Siempre los niños traen a la mesa, a relación de los cuentos inclusivos, quieren contar situaciones de acoso escolar que han vivido. Y esto se dio una vez, se dio dos, se dio tres. Y bueno, yo soy de escuchar a mis escritores, a mis lectores, perdón. Así como escuché a uno y conocí su historia y lo puse después en un libro, si tú no estás dedicado a tu público, entonces no estás estableciendo la relación por lo menos que yo quiero. Y como maestro, me parece que también el maestro tiene que escuchar al alumno como un misionero escucha a un amigo, antes era un investigador o un amigo, y en función de sus dudas y sus inquietudes, redirecciona el mensaje. Bueno, esto para mí es fundamental en la vida de cualquier educador. Entonces, si yo me encuentro que en cada lugar que voy los niños me hablan sobre este tema y están interesados, bueno, Carlos, tenés que escribir sobre esto. Así que empecé una trayectoria, más allá de la experiencia, de 1 año y medio de investigación, de trabajo, de consulta con equipos de psicólogos, de talleres, y cuando estuve listo, dije, bueno, ahora sale el cuento. Y así fue como salió adelante el cuento Basta de Bullying, que tiene además la particularidad que a diferencia de los otros, tiene la ilustración hecha por mi hijo de 17 años, que se embarcó en este proyecto hace 1 año y medio y que la verdad que ha sido muy lindo y de mucha satisfacción. Bueno, maravilloso. Un negocio realmente familiar ahí Sí, donde todos pueden participar. exacto. Buenísimo. Miguel, Sí. Tienes, bueno, me encanta este tema súper importante del bullying. Pienso que ayuda mucho el tema de abordar el bullying y de poder ayudar a otros a que entiendan esto. Ayuda a evitar muchos problemas de violencia, problemas de suicidios y otros problemas familiares interesantes que hay ahí. Eh, ¿Tienes pensado tal vez, no sé, continuar con ese tema o un libro está bien? Por lo pronto, arrancamos con este libro. El libro de alguna manera sintetiza los 3 roles importantes en una situación de acoso escolar, que son el acosado, el acosador y el observador. Y el observador es fundamental para neutralizar esa situación y resolverla. O sea, el acosador hace lo que hace porque quiere público y quiere validación colectiva. Si no hay validación, no hay bullying. Lo que hay es un acto de violencia de uno a otro y eso también hay que resolverlo y hay que atenderlo, pero no es lo mismo ni tiene el mismo impacto que el bullying, ¿no? El bullying tiene que darse a través del tiempo y es el acosador que está buscando la validación del resto del grupo para seguir hostigando al acosado. En este libro se recoge eso a través de una historia para niños donde los 3 participantes te cuentan esa situación, te la cuenta Nacho, que es el acosado, te la cuenta Catalina, que es la observadora, y te la cuenta Alex, que es el acosador. Cada uno de su perspectiva. Después hay un desenlace contado desde el narrador y finalmente hay consejos para los padres, las familias, los docentes y los niños, pequeños tips, como dicen ahora, para poder tener algunas herramientas, ¿no? Siempre un libro no va a sustituir la ayuda profesional que se requiere en esos casos. Pero creo que trata bastantes temas importantes y hoy por hoy, a menos de un mes de la publicación del libro, está en una recepción, habría que evaluar con el tiempo cuánto más se necesita, cuánto más puede ir mi trabajo con eso, pero yo siempre estoy abierto a aquello que sea productivo, que sea bueno y que pueda ser de beneficio. De hecho, tengo algunos otros proyectos para este año, como les dije, va a salir un nuevo cuento inclusivo, se llama Clara, y tengo la idea de escribir también una biografía, ya estamos hablando de literatura para adultos, sobre una historia de resiliencia, me encanta eso a mí, como se darán cuenta, de un joven que lo conozco desde niño, que tenía problemas de violencia
Y bueno, un día entró en un gimnasio y hoy por hoy es un profesional bueno, es un americano muy importante que se está preparando para ir a Estados Unidos. Bueno, estas historias que nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva, a creer en nosotros mismos, como decía Yamil, abrir esas ventanitas de nuestra cabeza y creer que sí podemos, ¿no? Que enseña el Evangelio. Hay una charla en un ámbito que no es de la iglesia o hablo de estas cosas, en realidad lo que está detrás de todo esto es la concepción de hijo de Dios que tenemos en la iglesia, ¿no? De llegar a ser como Él, de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de nuestros dones, de rescatarnos desde ahí, de valorarnos, de cultivarnos, de desarrollarnos. Y bueno, y dentro de ese ámbito, siempre que pueda aportar y surja algún proyecto, yo estoy abierto. Carlos, bueno, pensando en estos tres roles que tú hablas sobre el acoso escolar, que es el acosado, el acosador y el observador, ¿cierto? Ujú. Yo pensando y recordando mi época escolar, viendo en retrospectiva, creo que yo en muchas oportunidades fui acosado, fui víctima del bullying, pero también podría decir que yo también estuve Ujú. en las otras dos posiciones, como observador y como acosador también. Y Exacto. lo digo como desde la perspectiva ya como hombre adulto, viendo para atrás cómo fue mi tiempo de niño. ¿Qué le podrías decir, sin querer entrar a hacer spoilers del libro? ¿Qué le podrías decir tú al niño acosado? Pero también, ¿qué le podrías decir al observador? A este niño que está ahí contemplando esta situación, pero también al niño que es acosador. Porque muchas veces, y viendo situaciones, ya después, tanto como siendo en otras instancias, ya sea laborales o de servicio, incluso de servicio en la iglesia, he visto que el acosador también es víctima dentro de otras cosas, dentro de otras situaciones de su vida, porque esto es multifactorial, que lo han llevado a ser un menor, porque sigue siendo un niño, que es acosador. Eso también hay otro tema de discusión ahí, de conversación, donde podríamos abordar más ese tema. Pero, ¿qué le dirías tú a estos tres niños? Bueno, el título del libro ya te está dando una pauta de lo que le diría a cada uno de los tres niños. Porque el título del libro es Basta de bullying y el subtítulo es tan importante como el título. Sé valiente, no te calles, detente. El sé valiente le está hablando al observador, que es el que realmente tiene la llave para cambiar la situación, más que el acosador y el acosado. Si no hay público, no hay situación de acoso. Si mañana tú, Yamil, estamos en un aula junto con Miguel y tú comienzas a acosar a Miguel y yo te detengo y te digo, no, Yamil, eso está mal, no lo hagas, no me da gracia, no te voy a acompañar, voy a hablar con la docente, con la maestra, tienes que terminar de hacer eso, tú no vas a encontrar eco en mí como público, ni validación, por lo tanto yo desarticulo eso. Eso es lo que hace el método Kiva, que trabaja sobre eso y que es un método nórdico, si mal no recuerdo, Noruega, que lo están aplicando y que les funciona bárbaro. Y hacen prevención en eso, hacen cultura de la tolerancia. Entonces, de alguna manera, cuando hay la primera chispa de ese tipo de acoso, el resto está entrenado para decir, no, no, eso está mal, no lo hagas. Y te aseguro que lo deja de hacer. Entonces, la consigna Sé valiente le está hablando a ellos. Hay una página española que se llama Se buscan valientes, donde trabaja ese mismo concepto respecto del bullying y busca promover eso, es un proyecto español. La otra consigna, no te calles, es para el que recibe acoso. El que recibe acoso no se puede callar, no lo puede vivir en silencio. Tiene que hablarlo, ya sea con su familia, con su docente, con un amigo, pero tiene que hablarlo. Es muy peligroso que mantenga el silencio. Y al acosador que se detenga. No se trata de criminalizar al acosador. El acosador, como tú dijiste, también es un menor. Y si nosotros no atendemos esa situación, puede marcarles una pauta de vida. Y el que es acosador de un compañero hoy, mañana se puede transformar en un abusador en su familia o en su entorno más cercano, en el trabajo y demás, o cometer un delito grave, que de hecho el acoso escolar puede conllevar eh, a- eh,
trauma o afectar gravemente al acosado. Hay una serie, que ahora no recuerdo bien el nombre, no lo quiero pronunciar mal, es una serie que está en la plataforma de Netflix, que habla de la escuela de señoritas Rombaway o Rombaway, nunca me sale el nombre porque es árabe, que trata en la primera, es fuerte, pero en la primera temporada trata justamente una situación de acoso bastante compleja y te muestra, en un momento vos empezás en la serie diciendo, sí, tiene que vengarse porque qué está pasando, y después se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta la situación, y ojo que se complican las cosas. Entonces, la violencia nunca es la respuesta, y el que hoy es acosador, mañana puede ser acosado, y el que es acosado, mañana puede ser acosador, y el que es observador, de la misma manera. Entonces, hay que tener presentes estos roles, hay que trabajar sobre ellos, hay que condenar el hecho frente al acosador, decirle, no, esto no lo puedes hacer y no te lo vamos a permitir, y vamos a tomar las medidas necesarias. Pero condenamos el hecho, no a la persona, porque sigue siendo un menor. Y le ayudamos a ver y a decir, bueno, mira, tú eres más que esto. A ver, el otro día dije esto en una presentación y un miembro de la iglesia me mandó un mensaje que me decía, estás utilizando aquello de condenar al pecado y no al pecador. Y sí, es eso, realmente es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que atender, las familias tienen que actuar, también esto es importante. Cuando se habla de acoso escolar, se cree que porque nace en un centro educativo, lo tiene que resolver el centro educativo y ya está. No, no, en el centro educativo se detona, pero no nace ahí. Empezó mucho antes en el hogar con determinadas conductas. De hecho, la indiferencia que yo puedo tener frente a una situación de acoso de un compañero hacia otro también puede venir por la indiferencia que mis padres tienen cuando caminando por la plaza, por la calle, hay una situación de una persona y hacen que no ven para no involucrarse y no meterse en problemas y no ayudar a esa persona porque no tengo tiempo y tenderle una mano. De la misma manera ese mensaje lo ven los niños, lo ven las niñas y después actúan en consecuencia. Entonces, así como en la discapacidad dije que todos la construimos, también les digo que en el acoso escolar o en el bullying es un problema de la sociedad en su conjunto, de la naturalización de la violencia como un medio válido, de la ay, Proliferación. exacto, del morbo, ¿no? Cada vez más violencia en las películas, aplaudimos las peleas, replicamos en los reels cualquier tipo de conflicto, de insulto, de improperio, y eso genera una cultura de la violencia, del rechazo, una cultura del agravio. Y eso, obviamente, que va a ser eco en las generaciones más jóvenes. Si yo estoy todo el día mirando este tipo de cosas, no puedo ser un compañero. Si yo me parece bárbaro que en el fútbol, qué bárbaro, sí, le dieron una paliza, sí, se lo merecía, por esto y por aquello, le rompieron la cara, pum, pam, pam. Si yo valido eso, bueno, entonces voy a validar lo que pasa en un centro educativo. Si a eso le sumamos una cultura del éxito, donde tenés que sobresalir en algo, porque si no sobresalís en algo parece que no sos nada, tenés que ser popular en algo, si no sos en la música, tenés que ser en la plástica, si no tenés que ser en los deportes, ¿sí? Y bueno, y ante esa cultura del éxito y del buscar sobresalir uno por enfrente al otro, también rechazando al otro, porque, a ver, o disminuyendo al otro, no se trata de desarrollar las habilidades, por supuesto que hay que desarrollar las habilidades y hay que llevarlas a la excelencia, pero no en desmedro de otra persona, ni en comparación negativa con otra persona. Entonces, cuando en la sociedad reina eso, por supuesto, a eso le sumamos las redes sociales y la comparación continua, y la inmadurez de los niños y jóvenes para tratar con las redes sociales, con los grupos, como grupos de WhatsApp y otros, bueno, tenés todos los ingredientes para que esta situación continúe y se perpetúe. Claro. Toda la razón. Escuela para señoritas Al-Rawabi. Ahí está. Es la que estabas mencionando. Siempre digo Al-Rawabi, no es Al-Rawabi. Sí, es una excelente gracias, está serie que sí, la pueden ver. Y a ver, calificación, no hay desnudos ni nada de eso, quédense tranquilo. Qué bueno. Lo que es una serie fuerte en el sentido de cómo aborda la temática, ¿no? Excelente. Bueno, ya para ir cerrando, más o menos, me gustaría que pudieras tomar algunos minutos para poder contarnos dónde encontramos tus libros, cómo podemos comprarlos, tal vez.
puede utilizar nuestra plataforma para poder invitar a nuestros seguidores a que puedan comprar tus libros. Bien. Obviamente que en Uruguay es más fácil porque nosotros los distribuimos a todo el país, están en las principales librerías, tenemos una página web, estamos en Mercado Libre, pero bueno, en la página web también pueden acceder personas de otros lados del mundo. En Amazon hay 4 de los 6 libros, el Basta de Bullying todavía no está digitalizado, y a partir de nuestra página web, que tiene 2 maneras de llegar, deseretlearning.com, o si no, simplemente y más fácil es carlosgarciaegures con s.com. Ahí podés llegar a la página, pueden también encontrarme con ese nombre en las redes, y bueno, y ahí yo les mando el material que tenga. Los libros están en audiolibro de forma gratuita para acceder en esa misma página web, repito, deserets.learning.com, y bueno, o mi nombre, carlosgarciaegures.com, pueden acceder a los libros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Hemos tenido a Carlos García Egures, maestro, escritor de libros inclusivos. Nos ha dado una maravillosa clase de cómo también mejorar nosotros mismos, ser más como Jesucristo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo más? Sí, por favor. Con respecto a la difusión de los libros, bueno, si alguna escucha quiere en algún país invertir y abrir las puertas a esos libros allí, yo estoy abierto a cualquier propuesta e incluso a hablar sobre la cesión de derechos para que puedan llegar de manera física a cualquiera de esos países. Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias, Carlos, por haber dado tu tiempo Gracias para estar con nosotros. Así que con esto damos cierre a este nuevo episodio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que también nos pueden seguir tanto en Spotify, también como en YouTube, así que esperamos que puedan estar con nosotros para que conozcan cuando salen nuevos episodios, para que les avise la campanita. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos, Carlos. También, chao, Miguel. Chao.